vida sea delante de ti como un perfume agradable. Que en todo momento, Señor, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras acciones hablen de ti, de tu amor y de tu gracia. Padre, que con nuestro testimonio podamos manifestar el hecho de que tú vives tu vida dentro de nosotros. Y que eres tú viviendo en nosotros, Señor, lo que trae esperanza a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tú ayudes a la iglesia. Ayúdanos, Señor, ayuda al cuerpo de Jesucristo para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos resplandecer como luminarias, Padre, que traigan bendición. Padre, tu palabra dice que tú nos has hecho sal de la tierra. Una de las cosas que hace la sal es preservar de la putrefacción. Señor, si la iglesia sigue en este mundo, es porque tú estás preservando de todo el mal que se avecina, de todo lo que viene para esta humanidad, Señor, pero la iglesia está siendo de bendición para este tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús que como iglesia, Señor, podamos cumplir tu oración, que seamos uno, que nos amemos así como tú y el Padre son uno. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que toda barrera de división, todo obstáculo, Padre, que puede estar impidiendo que tu gloria se manifieste, sea quitada del medio de nosotros. Gracias, Padre, porque ese tiempo, Señor, yo sé que tú lo estás utilizando para que la iglesia despierte y se levante, para que la unidad, Padre, pueda ser evidente en nuestras vidas, para que el compañerismo, el amor, para que la relación fraternal, para que nuestros lazos de amistad y de compañerismo sean más fuertes, a fin de lograr la cosecha última antes de venir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Adelante. Gracias. Bueno, pues, gracias a todos los que se conectaron. Gracias, David. Gracias, David, por llevarnos en estas adoraciones. Dios te está usando poderosamente. Gracias. Quiero presentar al invitado que tenemos ahora en el Consejo Pastoral, que es el hermano Felipe del Castillo, es del Ministerio Trigo y Miel. Es un ministerio de más de 100 iglesias, creo, ¿verdad, hermano? Si quieres, sí, quítale. De más de 100 iglesias tiene bajo su cobertura y es un hermano al que Dios está usando fuertemente en estos últimos tiempos y la verdad estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, hermano, les cedo la palabra. Yo soy Miguel Olague, creo que no tenemos el gusto personal de vernos. Nos vemos, bueno, aquí vía internet, vía digital. Soy el presidente del Consejo Pastoral de Occidente actualmente y quiero darle la bienvenida y quiero darle también las gracias por habernos aceptado la invitación para darnos esta palabra. Le agradecemos y le dejamos el lugar. Muchas gracias. Saludos a todos. Conozco a algunos de ustedes y es un privilegio siempre dirigirme a ustedes. Gracias por la invitación a través de el sobrino de esa viuda insistente de la Biblia que se llama Omar Hernández allá en Guadalajara. Aquí estamos. Me da gusto saludar a mi amado consuegro. Somos familia, consuegro, somos familia, Ángela. Amigos de la infancia, no tanto no de la infancia, de la juventud, y ahora familia. Muchas gracias. Vamos a entrar en el tema, amados, y la palabra que quisiera compartir creo que es la palabra que Dios nos ha dado a nosotros y espero que sea de bendición para ustedes. Ahora que hemos vivido esta crisis de salud o esta pandemia así llamada, que hay algunos pastores muy ilustrados que dicen que para que una pandemia sea declarada tiene que afectar el 40% de la humanidad, cosa que no está sucediendo, pero vamos a dejar eso de un lado y vamos a llamarla como coloquialmente se le dice. No sorprendió a Dios. Esta crisis de salud no sorprendió a Dios. Dios tiene el control sobre la situación que estamos viviendo. No es que Dios la haya provocado, no es que Dios la haya enviado. Yo sí creo que los seres humanos en el afán de competir en ser como Dios a veces y por el amor a las cosas materiales hacen y toman decisiones equivocadas. No creo
que esté mal la teoría, no tengo ninguna teoría ni es mi intención exponer ninguna, pero sí creo que hay una nube de tinieblas, un fondo, un trasfondo de oscuridad detrás de todo esto que está sucediendo. Pero a Dios no lo toma por sorpresa. Y Dios puede usar al propio diablo para cumplir sus propósitos. ¡Ay, jole! Así que si esto viniera del mismo infierno, pues ya se ha caracterizado Dios en la Escritura de hacerlo anteriormente. Si Dios no toma esta situación, a Dios no la toma por sorpresa, entonces dice la Escritura que Dios va a hacer que si buscamos su voluntad en esta situación, todo opere para nuestro bien. Creo que es una porción que conocemos la mayoría de nosotros y no es para todos. La Escritura dice que los que son llamados conforme a su propósito. Y yo puedo creer que todos los que estamos aquí hemos sido llamados para el propósito divino, y también nuestra función es buscar que las personas que se reúnen con nosotros entren en ese propósito y destino divino. Así que los que aman a Dios, y Dios hará que todo opere para su bien. Estos los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, Dios tiene maneras de tratar con cada uno de nosotros, con iglesias locales, con ciudades o regiones, con naciones y con el mundo entero. Esta situación, al ser una crisis de todas las naciones, algunas naciones más afectadas que otras, claro, evidentemente, pero al ser una situación de salud que está abarcando todas las naciones o la mayoría de ellas en el planeta, estamos entendiendo que Dios está tratando con la iglesia a nivel global. Y la verdad, amados, a nadie se le podía haber ocurrido tocar a la iglesia al mismo tiempo en todo el mundo más que a Dios. La iglesia tuvo que, vamos a decir, por motivos de salud y por motivos de testimonio, recogerse, guardarse, buscar guardar esta cuarentena que en sí es un llamado, o Dios está haciendo un llamado para buscarle en esta crisis. Según Santiago capítulo 5, verso 13, dice la Escritura que si estamos afligidos, hagamos oración. Cuando viene esta situación y nosotros como líderes responsables necesitamos dirigir a la congregación a tomar alguna acción, una determinación de fe, de no dar lugar al temor, nos hemos metido a buscar al Señor. Y quiero iniciar leyendo Gálatas 4, verso 4. Los que son muy ilustrados en la Escritura, algunos creo que tienen maestrías y algunos doctorado, aunque sean debilidades. Aleluya. Pero en Gálatas 4:4, si lo recuerdan, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claro, está hablando del cumplimiento de los tiempos para que el Mesías prometido viniera a la tierra. Pero escuchen, amados, esta situación de crisis de salud que ha hecho que los cristianos queden en sus casas buscando a Dios, que ha hecho que los pastores nos volvamos a Dios para preguntarle: Señor, ¿cuál es tu dirección? Está haciendo un trato de Dios con toda la iglesia en el mundo entero al mismo tiempo. Y esto solo lo podía haber pensado Dios en un tiempo exacto. Dice la Escritura que todos los acontecimientos antes del nacimiento de Jesús, ustedes lo recuerdan, el Imperio Romano, el censo proclamado ahí por el emperador romano, todo operó para que la palabra de Dios se cumpliera. Tal vez no lo entendemos al estar en esta situación dolorosa, y tenemos que reconocer que ha sido en gran parte dolorosa y de una manera no prevista, y sin saber entender qué quería Dios al principio, aunque ya al buscar a Dios, creo que todos hemos estado recibiendo dirección. Y Dios quería limpiar la iglesia. Yo no soy la persona que más viaja por el país, pero he predicado en todos los estados de la República Mexicana
en más de 200 ciudades diferentes. Y de alguna manera visito ciertas ciudades o he visitado ciertas ciudades y estados año con año y he visto el estado de la iglesia. Y yo puedo dar un diagnóstico en la percepción mía, que no tiene que ser una ley, pero el estado de la iglesia en México no es bueno. La iglesia está avanzando en la República Mexicana, pero en gran parte todavía avanza por división y no por multiplicación. Pero este trato de Dios en medio de la crisis está limpiando nuestros corazones, está purificando nuestras vidas, porque cuando nosotros no sabemos cómo responder para dirigir a las personas que nos preguntan o tener una palabra de Dios que alumbre el camino de las personas que Dios nos ha asignado, ahí estamos escuchando la voz del Señor sobre nuestros corazones, sobre que hemos descuidado algunas cosas que esos no son pecado, pero dice la Escritura, son a veces esas zorras pequeñas que pueden echar a perder las vidas enteras. Las motivaciones de los que estamos sirviendo a Dios han sido sacudidas. A causa de que no nos podemos reunir, la gran mayoría de nosotros, creo que algunos se han seguido reuniendo porque ellos quieren, ¿verdad? Y se han arriesgado, pero la situación del ingreso económico del cual el ministerio subsiste y nosotros en parte también fue golpeado, para que el motivo de servir a Dios sea examinado en nuestras vidas si es un llamado, una pasión, una reacción de amor y gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, o realmente estamos haciéndolo como un modus vivendi y como una profesión que tampoco tendría nada de malo, pero el ministerio pastoral, aparte de ser una profesión honrosa, es un llamado divino. ¿Alguien está de acuerdo? Que servir a Dios tiene que ser por un llamado. Los que no fueron llamados, los que propusieron abrir una iglesia, los que creyeron que era con otro motivo, están siendo sacudidos. Y nuestros corazones en general están siendo limpiados y purificados. Yo les quiero compartir de mi corazón que yo creo firmemente que Dios quería tratar con la iglesia a nivel mundial, en todas las naciones. ¿Y cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo haría Dios? Sino a través de algo que afectara a todas las naciones para que la iglesia se volviera a buscar dirección de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas, lo va a hacer a su manera. De hecho, si alguien quiere tomar alguna nota de lo que estoy diciendo, el mensaje lo he titulado A su manera. En Isaías 55, verso 8 y 9, ustedes recuerdan esta porción, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A los que tienen poco tiempo leyendo la Biblia, esta porción les puede causar un poco de confusión cuando leen que los pensamientos de Dios no son los nuestros, los caminos de Dios tampoco, porque los de Él son más altos. Y uno puede tender a pensar que más alto significa elevados, lejanos, inalcanzables. Como la expresión dice, como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos y mis pensamientos más altos que los de ustedes. Pero en el original, esa palabra alto que hay que definir no simboliza lejano o inalcanzable, significa elevado, divino o mejor. Si me permite parafrasear, esta porción dice, el Señor, mis pensamientos son mejores que los tuyos y mis caminos son mejores que los tuyos. Cuando tú pides que yo obre o tú lees mi palabra, tú piensas que yo voy a obrar de cierta manera, pero yo voy a obrar de una mejor manera. Mi camino y mi pensamiento es mejor que el tuyo. Muchos pastores han entrado en temor, han entrado en inseguridad, en decir qué vamos a hacer. Pero yo les digo, amados,
Dios tiene control de esta crisis. ¿Cuántos creen que Dios tiene control y está sobre lo que está sucediendo? Si no, ¿dónde está nuestra confianza, amados? Entonces, la pregunta no es ¿por qué vino? ¿Por qué vino esto? Pues hay muchas teorías. La maldad lo crearon Bill Gates, un cuate ahí que tiene mucho dinero, o Soros, como se llame, Soros. Pero no importando cómo vino, ¿para qué vino? En medio de lo que está sucediendo, ¿qué quiere hacer el Señor? Porque eso es lo que a nosotros nos afecta y lo que nosotros tenemos que escuchar. ¿Qué quiere hacer el Señor? Ustedes recuerdan cuando Israel fue dispersado en las naciones bajo el imperio babilónico y luego los otros imperios, que Dios advirtió a su pueblo que dejara ciertos vicios en los que había caído, y no escuchando el pueblo de Dios a los profetas por 500 años. 500 años les mandó palabra profética. Aún Jeremías, cuando venía Nabucodonosor, le decía al rey, viene de parte de Dios, y el rey lo mandaba al calabozo, lo mandaba a azotar. Dios, a pesar del dolor de la dispersión y que Jerusalén fue derribado, destruido, saqueado, el templo quemado, Dios tenía un propósito, y era desarraigar la idolatría del corazón de su pueblo. Fue muy dura la manera como Dios obró. La manera de Dios obrar es mejor. Tal vez no es el caso, creo yo, de esta situación, pero en el caso de la invasión de Nabucodonosor y la dispersión de los judíos, sus 70 años bastaron para curarlos de la idolatría. Después de que regresa el remanente con Esdras, Nehemías, Zorobabel a repoblar, a reconstruir el templo y luego la ciudad, Nehemías el muro, los judíos han cometido muchos errores desde entonces a la fecha, pero ya no la idolatría. Fueron curados en cierta manera de idolatría por lo que Dios hizo en medio de una crisis. ¿De qué Dios quiere sanar la iglesia? ¿De qué quiere sanar nuestras vidas? Para limpiarnos, prepararnos, como escuchaba yo decir a Omar en la oración cuando se oró ahorita hace un momento, para prepararnos a ser participantes de preparar el camino para que mucha gente se entregue al Señor y estén los corazones dispuestos en su segunda venida. Dice la Escritura entonces que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios serán mejores. Voy a usar un ejemplo bíblico que todos ustedes conocen y dominan para ejemplificar con claridad esta verdad a su manera. Y el ejemplo bíblico es la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11. Es uno de mis pasajes favoritos, así que solo voy a leer 3 versículos. Juan capítulo 11, verso 4, verso 11 y verso 14. Leo el versículo 4 de Juan capítulo 11. Cuando Jesús escuchó el mensaje traído por el siervo de las hermanas de Betania, hermanas de Lázaro, que Lázaro estaba enfermo, el mensaje decía, el que amas está enfermo, Señor. Y entonces dice, oyendo Jesús este mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Alguien puede confirmar que su Biblia dice así? ¿Quién puede confirmar que su Biblia en el verso 4 dice que Jesús habló y dijo, esta enfermedad no es para muerte? Así dice mi Biblia. ¿En alguna otra Biblia dice lo mismo? Ya los escuché a 2, 3, por ahí no los oigo, pero puede levantar su mano y ahí me doy cuenta. Amados, Jesús dijo que no era para muerte, pero sí murió. ¿O no murió? Jesús dijo, no es para muerte, pero él está hablando en un lenguaje que los apóstoles no entienden. Está hablando de una forma en la que va a actuar mejor, con un mejor camino o un mejor pensamiento.
viendo que los apóstoles no reaccionan, Jesús les dice en el verso 11, después les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Claro que Jesús no está hablando de que Lázaro se está recuperando, descansando como una terapia de recuperación. Él está hablando de la muerte de los justos, porque en el Nuevo Testamento la palabra muerte para el que confía en Jesús no se usa la palabra dormir. Y cuando Jesús se da cuenta que los discípulos no están entendiendo lo que él quiere hacer, porque el Señor nos habla, pero no entendemos. Tal vez hay alguna persona cerca de ustedes, a la mayoría los veo solos, pero a Omar sí lo veo junto al pastor. Dígale al que está a su lado, dígale, creo que nos está hablando el Señor. Dígale. Viendo el Señor que los apóstoles no entienden, entonces les dice duerme, pero se quedan igual. Entonces dicen, si duerme, le dice un apóstol, pues no hay prisa. Hasta que Jesús, viendo que definitivamente no avanza con sus apóstoles y sus amados asignados a cuidar la iglesia en México, les dice con claridad, verso 14, Lázaro ha muerto. Yo me pregunté, como estudioso de la Biblia, creo que ustedes también, ¿por qué en el versículo 4 dijo esta enfermedad no es para muerte? Si se le murió. No. A ver, vamos a aclarar. Jesús dijo, la enfermedad no terminará en muerte de Lázaro. Él va a dormir por 4 días. Y voy a llegar, bueno, no dijo así, ¿va? No dijo va a dormir por 4 días, pero en el corazón del Señor eso está. Va a dormir por 4 días y lo voy a ir a despertar. Jesús dijo que Lázaro no moriría porque él sabía que lo iba a resucitar, y aunque la muerte de alguna manera llegó brevemente a la vida de Lázaro, y sí, físicamente murió o durmió, dice la Escritura, Jesús vino y lo resucitó. Por eso dijo, la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. Y yo te quiero decir que esta pandemia no terminará con la iglesia, no terminará con tu llamado, no terminará con tu ministerio. Yo sé que algunos, cuando cuentan las ofrendas y los diezmos y los ingresos, dicen, pues como que parece que viene del mismo infierno esta situación. No creo que podamos librarla. No, el Señor está operando de una mejor manera, y no sanó a Lázaro cuando las hermanas esperaban que lo sanara, porque la intención del Señor no era sanarlo, era hacer algo mejor, resucitarlo. Y si tú me pones un milagro de sanidad y un milagro de resurrección, obviamente el milagro de resurrección es más contundente, da más gloria a Dios, manifiesta el más grande el poder de Dios, tanto que dice la Escritura que por ese milagro entonces el grupo de líderes judíos acordó matarlo. Yo te digo, amado, la Escritura es clara. Esta situación no va a terminar con la iglesia. Más bien está haciendo que la iglesia, nosotros busquemos con sinceridad, con integridad a Dios y escuchemos su dirección. Y saldremos, si escuchamos su voz, mejorados a cumplir lo que el Señor nos ha asignado. Quiero citar otras 2 o 3 porciones y concluir. Entro a la parte medular de este pequeño mensaje llamado A Su Manera. Hay una historia muy enriquecedora. Creo que es una historia en la Biblia de la cual pudiéramos predicar, no sé, 2 o 3 meses. Esta historia está en Lucas capítulo 1, y no me refiero a la anunciación del nacimiento de Jesús, sino del Bautista. Porque el Bautista es la voz que clama en el desierto que se prepare el camino del Señor. Y en Lucas capítulo 1, ustedes recordarán la historia de este sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Voy a leer 4 versículos de Lucas capítulo 1.
Voy a leer el verso 8 y los versos 9 al 11. Lucas 1, 8 y 9 al 11. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, este es un hombre que ministra al Señor. Este es un hombre que por su sacerdocio, su llamado, su oficio, puede entrar al lugar santo en turno. Había muchos sacerdotes, tuvieron que hacerse turnos, y aquí tenemos al sacerdote Zacarías entrando a ofrecer el incienso, símbolo de la oración, de la adoración, de la alabanza, de la comunión con Dios y de nuestra vida rendida a Dios. Y Zacarías, el pastor Zacarías, para que me entiendan, el pastor Zacarías, que entra a la presencia de Dios, al lugar santo. El altar de incienso, ustedes lo recuerdan, es el mueble que está justo antes del velo. Enseguida del altar de incienso, a unos metros adelante, está el gran velo que viene del techo hacia el suelo, que no tiene abertura, sino que el sacerdote se tiene que arrastrar por abajo del velo para entrar al lugar santísimo, manifestando que solo con humildad podemos entrar a la presencia de Dios. Y Zacarías va en su turno a ofrecer el incienso cuando le aparece un ángel de Dios a la derecha del altar de incienso. ¿Y qué le dice el ángel de Dios? Verso 9, 10 y 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Ya para qué? ¿Cuál oración? ¿Cuál oración? Tu oración ya ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Si seguimos leyendo, vamos a abreviar. Zacarías le dice al ángel: ¿cómo será esto si nosotros somos de edad avanzada y mi esposa Elizabeth ha sido estéril todo nuestro matrimonio? Porque cuando nosotros creemos que ya no podemos más, cuando nos sentimos a veces descalificados por alguna situación que está aconteciendo en nuestra vida, es cuando tal vez el Señor dice: ¿estás preparado? Es el tiempo de que conteste tu oración, y es el tiempo de tu tu momento más importante en tu ministerio y en tu vida y tu llamado. Los estudiosos dicen que Zacarías tenía cerca de los 70 años. ¡Ay, jole! Pues ya casi alcanza el padre Abraham. El padre Abraham tuvo un hijo a los 100, pero a los 100, a los 70, y Elizabeth era más o menos también de esa edad. Falta que la Biblia dijera: le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero es un caso muy similar al de Abraham y al de Sara, pero en el Nuevo Testamento. Y Zacarías había por años levantado la oración de que le diera un hijo. ¿Cuál es la oración que tú has levantado? ¿Cuál es el anhelo que Dios, tú sabes que Dios te ha prometido? No es que tú andes buscando eso, sino Dios te ha hablado, te ha confirmado. Tú has orado 5 años, 10 años, 20, no sé, y no ha sucedido. Y entonces yo tiendo a pensar: lo interpreté mal la promesa, me emocioné, pues cometí este error, cometí este otro error, y tal vez por esos errores Dios ya no me va a dar lo que me había dicho. Pero el ángel le dice: tus oraciones siempre han sido escuchadas, Zacarías, pero Dios no las va a contestar en tu tiempo, las va a contestar en el tiempo perfecto que Él tiene para ti. ¿Alguien está escuchando lo que el Señor le está hablando, amados? Era un hombre ya grande, ya había metido su trámite al Infonavit de los sacerdotes, al sindicato de sacerdotes del templo de Jerusalén. Él ya
había aceptado que algo había pasado y no le daría a Dios el hijo. Y cuando él está sirviendo a Dios en oración, el altar representa la oración. El altar de incienso representa la oración. Y mientras él está en su ministerio para ofrecer el incienso en el altar, Dios le dice, ya es el tiempo. Y no es el tiempo de cualquier cosa. Te voy a dar tu hijo, pero tu hijo será especial. No solo te va a dar gozo a ti, sí, a ti te va a dar gozo y a Elizabeth, pero muchos van a regocijarse con el nacimiento de este niño, porque será un profeta. Y ustedes recuerdan pues la vida de Juan el Bautista. Jesús dijo que sería el más grande profeta que había existido. En palabras de Jesús, darían a luz, tendrían para criar al hijo que anunciaría al Mesías y que luego lo señalaría y diría, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos años en los que Dios no contestó la oración de Zacarías, lo estaba preparando. Sí, me quedé callado adrede. Los años en los que parece, los momentos en los que parece que Dios no está haciendo nada, está haciendo mucho, nos está preparando. Estamos aprendiendo. Tal vez tú o yo consideramos que no, pero estamos siendo preparados. Algo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra vida, nos está preparando. A Moisés lo preparó el desierto, pero Moisés necesitó 40 años de preparación divina. Él era instruido, él tenía doctorado en las universidades egipcias, pero tenía que ser preparado para la obra de Dios. Y cuando Zacarías y Elizabeth piensan que todo ya quedó atrás, Dios dice, van a recibir a un hijo y lo van a criar para ser la voz que anuncie que el Mesías viene y el que prepare los corazones para que una generación lo reciba. ¿Alguien recibe esta palabra? Lo que Dios te va a dar en un tiempo de preparación, cuando Él te llama a buscarle, como dice el profeta Oseas, la llamé al desierto para hablar a su corazón, porque está hablando a nuestro corazón, está hablando a nuestras vidas. Esta pandemia, detrás de todo malo, toda motivación de ambición económica, de lo que sea, está sobre eso Dios preparándote a ti y preparando la iglesia, limpiándonos. Ha sido un tiempo de limpieza, de purificación, donde hemos escuchado que pastores han muerto por COVID. ¡Ay, jole! Y te llega el pensamiento, tú eres el próximo. Y uno dice, sí, perdóname, Señor, perdóname. Hasta de los pecados que no hemos cometido nos queremos arrepentir. Y alineamos nuestras vidas. Ha venido un temor sano, reverente, a que Dios está viendo nuestras vidas. Quiero terminar. La tardanza en algo que Dios nos ha dicho que va a hacer o nos ha prometido es una prueba. Díganlo, la tardanza es una prueba. Dice la escritura en Mateo 25, 5 y 6, en la famosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo recuerdan? Hay 3 parábolas en Mateo 25. Las 3 parábolas son de la segunda venida de Cristo. Estúdienlas. En Mateo 24 habla de los acontecimientos antes del fin. Y en Mateo 25 cuenta Jesús 3 parábolas o 3 historias que nos preparan
para la venida del Señor. En la primera de ellas, llamada de las 10 vírgenes, versos 5 y 6 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas. Todas se descuidaron, no nomás las insensatas, todas cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice la escritura que las que habían preparado su lámpara y habían tenido aceite extra, un depósito extra con aceite, pudieron levantarse, prepararse, recibir al esposo y junto con la novia salir hacia, se supone en la tradición judía, la casa del esposo, donde él preparó la morada para que ella esté y donde se hace la última fiesta, tal vez de 7 días o de 15 días, donde ellos se unen como matrimonio. Entonces, dice la escritura, tardándose el esposo. La tardanza prueba nuestros corazones. Están todas las parábolas de los siervos, donde dice la escritura, y tardándose su señor, vino y luego hizo cuentas con ellos. Muchas personas creen o hemos creído que el Señor se ha tardado en regresar, porque Él dijo, vengo pronto. Apocalipsis, en Juan cierra Apocalipsis en el capítulo 22, ven pronto, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Los tesalonicenses creían que ya no había que trabajar porque el Señor venía antes del año 100. Hemos perdido la expectación, lo digo con seriedad, del regreso del Señor. ¿Y saben qué, amados? Por perder la expectación del retorno del Señor, el corazón en general de la iglesia no se ha limpiado, porque dice la escritura que el que aguarda esta venida, esta manifestación del Señor, se purifica a sí mismo. La iglesia, el pastor que tiene en su mente que tal vez le toque recibir al Señor en las nubes, le toque partir con el Señor, vivirá de una manera distinta, ministrará con una urgencia de que la gente conozca a Cristo, porque tal vez en sus próximos años, 2, 3 años, lo que fuese, el Señor viene y Él quiere alcanzar tantas personas para Cristo como sea posible, para llevarle abundante fruto al Señor. Pero el que no tiene la expectativa de que el Señor viene, empieza a maltratar, empieza a sentir suyo lo que su Señor le confió, al cabo ha tardado y tardará. Él viene en el día en que menos esperamos. Y ahora que nos ha llamado a buscarle más, yo creo que todos orábamos, pero hemos orado con más intensidad, más frecuentemente, con un corazón más entendido en esto. Una palabra que oigo para muchos pastores que Dios les está diciendo es el regresar a esa verdad. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Tal vez, amados pastores, nos toque a nosotros o a nuestros hijos recibir al Señor en el aire, verle venir en las nubes. Quiero terminar. Voy a leer una porción para concluir este mensaje que he titulado a su manera en Isaías 60, 1 y 2. Voy a leer primero el verso 2 y luego vamos a leer el verso 1 y 2. Isaías 60. Pero Felipe, esta situación está grave. Hay pastores que han cerrado sus iglesias. Pastores con 50 personas, 100 personas que alquilaban una propiedad, y como vino esta situación y ya no pudieron reunirse o la gente tuvo temor de asistir,
empezaron también a tener temor de que les faltase el recurso económico, ya no pudieron pagar la renta y tuvo que cerrar y entregar el local. Hay muchos pastores que han padecido, su esposa partió, él partió, ha habido padecimiento en la iglesia, sí. Esto que estamos viviendo está orquestado por algunos entes malignos o mentes malignas, tal vez sí, pero escuche lo que dice entonces Isaías 60. He aquí que las tinieblas del coronavirus cubrirán la tierra y la motivación de una vacuna para hacerse millonarios, no sé, ¿verdad? Y obscuridad densas como la noche, las naciones. Lo estamos viviendo, la oscuridad, el avance de las legislaciones para el aborto, para toda la agenda lésbico, gay y los derechos y la diversidad, todo eso que no está de acuerdo a los principios de la Biblia, está avanzando a espaldas de esta pandemia, sin que los ciudadanos se den cuenta, porque están viendo cuántos se mueren por COVID. Los congresos de cada estado están sesionando para que se aprueben estas leyes, pero tal vez hay oscuridad rodeándonos, sí, tal vez hay gente que quiere hacerse millonaria a través de usar una enfermedad como esta, o hasta la crearon para eso. Sí, tal vez está en la Biblia que la oscuridad vendrá a cubrir la tierra y las naciones, pero sobre ti, a ti amado, y a mí, sobre ti que conoces a Jesús, que Dios te ha dado la asignación para hablar su palabra, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. A nosotros nos pasará algo distinto si estamos buscando al Señor. Dice la Escritura que el efecto de buscar a Dios, de limpiar nuestras vidas, de escuchar su voz, de afinar nuestro caminar con más rectitud y con más integridad. Yo sé, yo no estoy hablando mal de nadie, pero todos, ni modo que seamos perfectos, ni modo que uno sea Jesús encarnado. Todos tenemos áreas donde podemos mejorar y donde el Señor nos había estado diciendo que lo hiciéramos y las habíamos tolerado. Pero ahora, al buscar a Dios, un fuego se ha encendido. Ahora leamos el verso 1 y el verso 2. Levántate y resplandece. Es una orden, una instrucción, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Al buscar al Señor, nuestro amor por Él se enciende. Les quiero recordar, amados, que toda luz que se producía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, toda referencia a la luz que no viniera del sol o de los astros, de la luna, tiene que ver con algo que se está quemando. Es producto de un fuego. Toda luz en la Escritura es producto de algo que está ardiendo, de un fuego que está consumiendo algo que se pone para combustión, y se tiene que quemar los motivos equivocados, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la competencia ministerial, la envidia, la murmuración, el juicio, la crítica, la descalificación. Te tiene que quemar mis sueños, mis anhelos. Todo tiene que ser puesto delante del Señor para que sea quemado. Cuando el Señor dice levántate y resplandece, no es nada más enciende tu luz o enciende tu fuego, haz que tu fuego arda para que emita una luz que brille, para que se resplandezca. Tiene que haber una explosión. Sí, me quedé callado adrede. Para resplandecer no basta tener el fuego ardiendo. Un fuego ardiendo emite una luz constante.
Y dice la escritura que la luz se pone en un candelabro en medio de la casa y no abajo de la mesa, abajo de un almud. Pero aquí no dice eso. Dice la escritura que cuando las tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, nosotros nos levantemos y resplandezcamos. Y para eso significa que, o requiere que el fuego que está en nosotros emita una explosión, una llamarada intensa, que no es la constante, porque yo estoy seguro que en este tiempo que estás buscando al Señor, o que lo vas a buscar, porque no sé, esto todavía no ha acabado. Acá en Guanajuato estamos en el mayor pico de contagios que había habido en toda la historia del estado. Éramos un estado que tenía muy poca avance del COVID y ahora estamos en el 6º lugar o 7º del país, ¿verdad? Entonces, bueno, es una de las ciudades más grandes, tenemos 2 millones de habitantes, no tanto como Guadalajara, pero se disparó, amados, y aunque la oscuridad esté alrededor de nosotros, tiene que haber una explosión en nosotros de fuego que hace que se emita un chispazo, un resplandor. ¿Qué viene? ¿Qué tenemos que hacer? Resplandecer. Es lo que tenemos que hacer para que los hombres vean esa luz que es Jesús y viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esta pandemia la está usando Dios para avivar el fuego de tu corazón. Por lo tanto, no tengas temor. Por lo tanto, no te deprimas como que algo inesperado sucedió. Inesperado para ti, sorpresivo para mí, pero no para Dios. No le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Porque Él está usando esto para que su iglesia lo busque, para que tú y yo lo busquemos, nos limpiemos y hagamos que ese fuego, que es el fuego que Él puso en nosotros para seguirle, se incremente y dé unas llamaradas intensas por las cuales resplandezcamos. Van a venir ideas, van a venir formas, van a venir sabiduría de Dios sobre cómo hacer avanzar el evangelio, el ministerio, lo que Dios te ha encargado. Les deseo que esta palabra de verdad nos ayude, nos anime, nos siente una plataforma de que Dios tiene el control, y aunque tú sientas que Lázaro se murió, o si es tu caso, si tu Lázaro se murió, pues ahí te va el Señor que lo va a resucitar, porque es para la gloria de Dios. En su pueblo es para su gloria. Ya acabé, amados. No sé si alguno de ustedes va a orar o yo quieren que yo ore. Es lo que yo les podía compartir. Bueno, gracias, hermano, por la palabra. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control. Dios no se ha olvidado de nosotros, aunque a veces algunos podrían pensar eso. Y las palabras que recibimos de Dios, Él tampoco las ha olvidado. Así es. Yo recuerdo una palabra que Dios me dio hace un tiempo, dice la palabra que Dios le dio a Jacob: no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en ti. Y hay una palabra muy bella también que Jesús dijo: no apagará el pábilo que humeare. Y yo creo que la verdad, mucha gente está sintiendo que su llama está a punto de extinguirse, pero ahorita va a venir Dios y la va a avivar. Y quiero agradecerle, hermano, por esta palabra. Realmente nos ha hecho reflexionar. Y no sé si nos da la oportunidad de que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que hacerle, pues lo pudieran hacer. Entonces, adelante, si alguien quiere hacerle alguna pregunta al hermano Felipe, pues siéntese con confianza. Gracias. Tengo una unción de enseñar bien, por eso quedó todo muy claro, creo. Bueno, adelante, Dani. Sí, no, pues. Hola a todos. Okay,
Adelante, Dani. Primero. Es que son dos Danis. No sé. ¿Cuál de los dos? Dani López. Primero Dani López y luego Dani Flores. Ok, gracias, perdón. Buenos días a todos, licenciado, buen día. Mencionó algo al último que llamó mucho mi atención y es algo por lo que he estado orando las últimas semanas como líder en la congregación, como pastor, y es el hecho, lo he estado orando preguntándole al Señor qué ideas, qué formas, qué métodos, y le he pedido que Él traiga una chispa, una pasión, ¿cómo lo puedo decir? Algún método que se adecue a este tiempo para multiplicar las cosas que hacía como pastor, como líder, todavía aún más, porque he tenido claro que la idea de adaptación a lo que teníamos antes ahora ya no está funcionando del todo, ¿verdad? Entonces he estado dando por ello. A usted como pastor, como líderes en la congregación, Dios les ha hablado alguna forma, alguna idea que no hacían o llevaban a cabo antes. Esa es mi pregunta. Lo que Dios está haciendo y lo ha hecho de una manera natural, creo yo que para que nadie quede fuera de esta dirección divina, es conectarnos con las nuevas generaciones. En esta crisis, como los pastores nos hemos visto impedidos de atender pastoralmente a la gente como tradicionalmente en reuniones dominicales o de damas, de hombres, reuniones de cualquier tipo lo hacíamos, hemos tenido que recurrir a los medios electrónicos y a las redes sociales para dar la palabra. Es verdad que algunos pastores ya estaban incursionando en esto como una manera extra de poder compartir, más que nada para que alguna persona de su congregación, si salía de vacaciones, estaba fuera por trabajo, siguiera enlazada con su casa, la iglesia local. Pero necesariamente ahora el Señor nos está mostrando que tenemos que usar los medios de comunicación electrónicos y redes sociales. Se necesitaría, disculpen la expresión, estar ciego para no verlo. Ahora, yo vengo de la generación de algunos de ustedes, como, bueno, aquí hay algunos más grandes que yo, pero por lo menos Angelao y yo, ¿verdad? Mi consuegro, el pastor Ángel Flores, venimos de la generación donde no crecimos con computadoras, donde no crecimos con teléfonos celulares y menos con redes sociales. Eso tiene como 6 años, no sé, el Facebook, no sé cuántos años tiene, y el Twitter y el Instagram, 10 años, y no le hallamos. O sea, le picamos y descomponemos. Entonces tenemos que hablar con nuestros hijos o con jóvenes. Si tú no tienes hijos ya adolescentes o jovencitos, pues con jovencitos de tu iglesia que son como hijos espirituales para que te ayuden. Nosotros tenemos como 40 jóvenes o 30 ayudándonos en las transmisiones. Es impresionante que no haya adultos en las cámaras, en los videos, en producción, en subirlos. Son pura gente joven de menos de 30 años y nos está enlazando. Pero dice la Escritura en Malaquías 4, versos 5 y 6, que antes del día grande y terrible, el Señor enviará el Espíritu como el que estuvo en Elías, que va a hacer que las conexiones de padres e hijos se conecten. Entonces, Dani, las congregaciones debemos establecer un departamento de redes sociales con alta prioridad, igual que los niños, igual que los jóvenes. Antes era una opción, pues decían algunos pastores, yo entre ellos, el que publica mucho en redes es porque es muy vanidoso. Quiere tener muchos seguidores y el que debe tener seguidores es Cristo. No, amados, escuchen, la gente hoy está en estos medios, hay más impacto en los medios de redes sociales y comunicación electrónica que por ningún otro, pero los pastores estábamos fuera, en la gran mayoría, el 90% de la pastoral estaba fuera. Ahora Dios nos metió a todos sin preguntarnos en todos los países. Ahora les voy a dar otra palabra.
el pensamiento del pastor es, bueno, voy a predicar en las redes sociales para que venga gente y se congregue. No, no, no. Tal vez habrá gente que se alimente de la palabra por tus mensajes a través de la internet, de redes sociales, y nunca se va a congregar. Escucha, no va a ser un cristiano a nuestro concepto, pero si la persona recibe la palabra y se entrega a Cristo de verdad en su corazón, van a ser de nuevo. Tal vez no crezca, tal vez no madure, porque para madurar hay que reunirse para que los 5 ministerios operen para llevar a la madurez a esa persona, ese recién nacido, pero van a ser salvos. Habrá personas como Nicodemo, como José de Arimatea en la Biblia, que se mencionan 3, 4 veces en los evangelios, y dice la escritura, eran discípulos en secreto de Jesús. Pero mire, amados, eran tan útiles que en el momento adecuado salen para sepultarlo y cumplir una profecía de siglos anterior. Va a haber gente que vamos a alcanzar por las redes sociales atípica. Entonces nosotros hemos sido llamados a predicar. El Señor no dijo que todos los que les prediquemos se van a congregar con nosotros. ¿Dónde dice? Es deseable. Uno quiere cosechar donde siembra. Está bien. Y Dios nos lo ha permitido. Tenemos otras estrategias para hacer eso. Pero en las redes sociales puede que gente venga, tal vez, pero que nuestro motivo sea anunciar el evangelio. Porque también dice la escritura que será predicado este evangelio en todas las naciones y vendrá el fin. Entonces, si todos los pastores nos ponemos a predicar, como ahorita que toda la internet los domingos casi se cae, porque todas las iglesias chiquitas, grandes, medianas, todas están metidas predicando, todos los pastores, un montón de pastores me mandaron solicitud, yo dije, ¿quién es este? ¿Quién es a quién sabe? Pero todos están predicando. Ahora, es lo que Dios quería. Dios quería que más gente le conozca. ¿Dónde dice que va a ser del método tradicional? Entonces, Dani, yo levantaría el ministerio de comunicación o de internet y redes sociales a una alta prioridad. Yo pondría uno de mis hijos. Yo tengo varios. Pipe es comunicador. Dara es la hija de Ángel. Nisi, alguno de ellos o de los jóvenes que tengo de toda la vida que tienen esa inclinación, medios electrónicos, comunicación, mercadotecnia, a que me ayude a impulsarlo. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a cambiar una reunión. Fíjense nomás, en nombre del Padre, del Hijo y de... ¡Ay, Padre! Voy a quitar una reunión de entre semana. Tengo el martes, el viernes y el domingo. Jueves en las casas. Voy a quitar el viernes. Lo voy a quitar del calendario para que los viernes, por grupos que estamos organizando, armemos el contenido de las redes sociales. Y hicimos una lluvia de ideas y tenemos cerca de 21 ideas nuevas para compartir a través de los medios electrónicos. Pequeños videos, cápsulas, preparando un alimento, una receta de cocina con un mensaje, porque la gente dice que más o menos ve un video de 3 minutos o si es con una anotación especial, 7 minutos. Si es un estudio, pues a lo mejor 25 minutos, ya de 2 horas, pues solo la gente que está en tu congregación ve 2 horas, ¿verdad? Pero estamos buscando lo que los jóvenes nos dicen, que es lo que está funcionando en este tipo de medios. Y los pastores no queríamos entrar. No, se van a salvar viniendo aquí. Van a venir de rodillas desde su silla hasta aquí al frente. Tenemos una idea de cómo la gente se va a entregar a Cristo y tal vez Dios tenía otra. Y dice, ¿cómo le hago para que mis hijos prediquen? Y yo me encargaré que la palabra llegue, que llegue y más gente conozca a Jesús. Es de las cosas que estamos aprendiendo, a darle lugar, conectarnos con los jóvenes que están haciendo este trabajo, Dani, y haciendo contenido de calidad, contenido mexicano. No digo que no nos inspiremos en otros países. Vamos a ir al Arco de la Calzada,
que es aquí el símbolo de la ciudad, y vamos a hacer videos evangelísticos de 1 minuto y medio. ¿Cómo compartirle a una persona en la calle con 1 minuto y medio? Pues eso va a ser, no sé, estupendo, para que se anime la gente. Ahí está, los jóvenes y todos están opinando. Ya el Jurassic Park de trigo y miel, hay que enseñarles cómo cuidar a la gente y hay que darles cápsulas de unos 15 minutos de un fundamento de la fe. Ándenles, pues, ustedes hagan esos esfuerzos y los jóvenes hacen, y ahí estamos todos. Vamos a usar los viernes para poder hacer ese contenido, para no sacar otro día extra. Y bueno, eso es lo que estamos aprendiendo, entre otras cosas, preparar la iglesia para que si en el futuro no se volvieran a reunir, no nos pegue como nos pegó ahorita. Tenemos que hacer la obra de Dios que no dependa, escuchen, porque no sé, sería que alguien esté sordo para no oír lo que Dios está hablando. ¿Qué pasa si al rato nos vuelven a decir que no nos podemos reunir? Dice Dios, yo te mandé un ensayo y no entendiste. Hubo un simulacro antes del temblor para que cuando venga el temblor, tú ya estés prevenido. Esto es un simulacro de reunirnos unos meses en casas y no poder usar nuestros edificios. ¿Sobrevivirá la iglesia sin estar en los edificios? No es lo que queremos, porque al congregarnos hay una dinámica especial, yo lo sé, pero sí tenemos que poder sobrevivir y no padecer. Pero como no estábamos preparados o no estábamos formando la congregación, el ministerio, para que funcione sin que esté la reunión general, y les decíamos nosotros, si no vienes, no eres cristiano, y aquí están los fieles. Ahora tenemos que modificar ese criterio, porque ¿qué tal que en el futuro a nosotros o a nuestros hijos se les impida usar los edificios que tenemos, aunque sean nuestros, que algunos tienen edificios de ellos? ¿Qué tiene? Esto impide usar hasta tus propios edificios. Entonces, un ensayo. Hay que modificar cómo hacemos el ministerio para que avance a pesar de no reunirnos en una asamblea. Ya tener a la gente en su corazón lista, y también nosotros, y que los ingresos puedan, aunque sean un poco afectados, pues no sean afectados a la mitad. El promedio en México, yo he platicado con unos 30 pastores, más o menos, no he hecho un sondeo, ¿verdad? Hemos platicado así de amigos. En promedio los ingresos bajaron entre el 60 y 40% en las congregaciones. Vamos a decir que en promedio las congregaciones están recibiendo la mitad, y yo creo que son las que les va a estar yendo bien de lo que recibían antes. La mitad. Imagínense, eso se llama multiplicación, que con la mitad alcancemos a pagar lo que pagábamos con el 100%. No sé si me extendí un poco, disculpa. Sí, bueno, yo creo que a eso le llamamos la multiforme sabiduría de Dios, que a veces se nos olvida, ¿no? Que Dios tiene formas nuevas y diferentes. De hecho, la misma Biblia dice, ¿no? He aquí, yo hago cosa nueva. Y Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Los que nos retrasamos somos nosotros, ¿verdad? Y quiero darle la palabra a Dani Flores, que ibas a hacer una pregunta, ¿verdad, Dani? A ver, déjame. Bueno, más que una pregunta, yo quería agradecer a Dios por esta palabra del pastor Felipe, que ha sido más que atinada, muy en la agenda de Dios, muy a la agenda de Dios en el momento correcto y preciso, porque nos recuerda que cuando andamos por vista, andamos por fe, en medio de todo lo que se escucha, se oye o se siente. Vivimos obviamente en este cuerpo de carne, pero no militamos como tal, sino en el espíritu. Y es real, por un lado, de que está ya presente una agenda de nuevo orden mundial, por llamarlo así, pero a ti y a mí, ¿qué nos preocupa? Si conocemos o hay que conocer, ¿no? Una palabra de ánimo o de un poco de decirte la agenda divina, la agenda del cielo aquí en la tierra en estos tiempos proféticos. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría nada más agregar, que más que lo que estemos escuchando en los medios, en todas estas noticias de lo que ya está sucediendo, podamos conocer esa agenda divina para el cumplimiento de estos tiempos, últimos tiempos, sin lugar a dudas que Cristo viene pronto. Y ya para terminar, no me quiero extender,
viene sin lugar a duda esa cosecha, este avivamiento ya presente, perdón, y cómo es, hay dos cosas que el Espíritu Santo ha estado hablando y se las quiero compartir rápidamente. El tema era preparar nuestra casa, poder reforzar las cuerdas de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra iglesia. ¿Y para qué? Para poder contender precisamente esta cosecha, poder recibirla, poder estar preparados para esto. Y no es como decía el pastor Felipe, como yo pienso, que quizás en un templo de estructura, cómo es que estas almas van a llegar, sino que nos lleva al siguiente paso, que es, sin lugar a duda, más que una estrategia, y parte de esta estrategia, y lo digo con el permiso de papá, y el que tenga oído por oír, escuche lo que el Espíritu Santo habla, es la unidad del cuerpo de Cristo. Porque entonces, cuando tú y yo reforzamos las estacas, tú desentierras, para poder, perdón, mejor dicho, para poder estirar tu estaca, tú desentierras tu estaca para que esas cuerdas puedan ser estiradas al norte, al sur, al este y al oeste. Y reitero, no hablo de una estructura. El Espíritu Santo habla muy claro. Es el cuerpo de Cristo, la unidad para este tiempo. Dios te bendiga. Agradezco esta palabra, Pastor Felipe, Miguel, Omar. Sí. Gracias, Dani. Creo que es importante recalcar que no es tan importante la agenda de este nuevo orden mundial. Sí es como conocimiento, pero hay que conocer la agenda de Dios, no la del nuevo orden mundial. Y bueno, si no averiguamos cómo vino el coronavirus, digo, hay algunos que como que tienen espíritu de investigador, ¿verdad? Y quieren investigar cómo vino el coronavirus y ya hicieron un barrido en las redes y predican de eso, porque pues hasta cierto punto es un tema curioso, pero la gente lo que necesita es afirmar su fe, no saber cómo vino el coronavirus. Tampoco digo que seamos ignorantes, podemos tener un conocimiento general, pero nuestro enfoque es oír a Dios y dar la palabra, hacer oír la voz de Dios a la congregación. Creo que algunos pastores se fueron capturados por todas estas noticias, que muchas de ellas son falsas y son nomás para confundir. Y en vez de estar hablando la palabra que anime a la gente y que le dé seguridad, porque mis consejos no le dan seguridad a la gente, solo la palabra de Dios, pues estamos averiguando la agenda del nuevo orden mundial y no la de Dios. Bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta que yo quisiera agregar algo. Felipe, gracias por la palabra. Me da gusto. Y yo quisiera decir tres cosas. Uno, referente a lo que preguntaba Dani, a nosotros el Señor nos puso a llevar despensas. Creo que es tiempo de alcanzar más pobres. Nos hacemos sobre los pobres y no tenemos que ir a hacer misiones a África o a Centro, Sudamérica, pero fuera de León, fuera de Guadalajara, en los alrededores hay mucha pobreza. Necesitamos ir a alcanzar a esa gente y llevarle una palabra de consuelo y de ánimo, pero no nada más palabras, sino también algo que comer. Eso por un lado, y les podemos agregar un Nuevo Testamento o un libro que hable algo de la fe y de conocer a Cristo. Segundo, yo quisiera Se congeló. Sí, se congeló. quisiera ver en toda la el cristiano en especial en las redes sociales. Tenemos que continuar con las células en casa. Y dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Y así como inicialmente, como la iglesia inició en las casas, creo que la iglesia va a terminar viviendo a Cristo en las casas. Para esto, yo he dicho, tal vez a nosotros nos toque, tal vez no nos toque el arrebatamiento, a nuestros hijos, seguro les va a tocar a nuestros nietos. A la velocidad que viene todo, de seguro nos va a tocar a nuestros nietos. Pero la pregunta que hace Jesús es, cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en este mundo, creo que tenemos que voltear a estar compartiendo testimonios de la vida de los pastores de fe,
porque dice la palabra de Dios, considera la conducta de tus pastores, pero imita su fe. Creo que nosotros como pastores lo que debemos de enseñar a la gente es fe, creer y conocer a Cristo. Eso es mi punto de vista, pero doy muchas gracias, Felipe, por la palabra. Creo que es muy atinada para este tiempo y vamos adelante. Gracias. Muchas gracias, para servirles. Bueno, no sé si ya no tiene alguna otra pregunta, pues podemos... Que mi consuegro, aunque sea, me salude. Felipe, me da gusto verte. Gracias, Felipe. Igualmente, es un gusto oírte y siempre me bendice lo que compartas y te mando un abrazo y a la familia también y a los pastores aquí de la zona. Igualmente, un abrazo y bendiciones para todos. Gracias, Ángel. Mucho gusto verte. Igual, Felipao, un gusto. Pues, gloria a Dios. Gracias, hermano Felipe, por la palabra muy atinada. De hecho, la grabamos, a ver si en rato la podemos subir en las redes sociales. Y pues si ya no hay nada más, nos despedimos. Unos datos, pero jamás de nuestro estamos en contacto. Y esperemos que este tipo de reuniones las podamos hacer un poco más seguido, ¿verdad? A ver si después tenemos otra oportunidad de volver a escuchar. Que Dios les bendiga a todos y gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, mamá. Les bendecimos, gracias. Gracias. Le das un abrazo a tu mami, Felipe, que sé que ayer fue su cumpleaños. Hoy. Ah, hoy. Le hicimos que tienes que tener 3 días, hoy y mañana. Un abrazo. Le mandamos un abrazo acá de la familia. Bendiciones. Bye. Chao. Poncho, todos, bye. Julián. ¿Listo? Sí, ya.